¿Cómo están, queridos estudiantes de octavo básico? Bienvenidos al módulo de aprendizaje de esta guía número 5, que se titula Las cifras porcentuales de la monarquía absoluta. En esta guía número 5 trabajaremos las asignaturas de Historia, Lenguaje y Matemáticas, que tienen como propósito principalmente caracterizar el Estado moderno a partir de cifras porcentuales, expresando nuestras ideas desde una escritura creativa. Para comenzar a desarrollar nuestra guía número 5, tenemos que conocer cuáles son los objetivos de aprendizaje de este módulo. Comenzaremos con historia. Para ello entonces tenemos que caracterizar el Estado moderno considerando cuáles son sus principales elementos, como por ejemplo la concentración de la figura del rey y todo el poder que éste tiene en una sola persona. El desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, es decir, cómo la economía se centra solamente en esta figura del rey, la importancia que tiene la expansión territorial y la creación de ejércitos profesionales, no como lo habíamos visto en la Edad Media, que eran señores feudales, y por supuesto el monopolio del comercio internacional. De ahí va a ser la importancia también de este descubrimiento de un nuevo continente. Por otro lado, trabajaremos en lenguaje la necesidad de expresarse de una manera creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros, como lo vamos a hacer en esta guía, en este módulo de autoaprendizaje, como es las cartas. Y en matemáticas buscaremos resolver los problemas que involucran variaciones porcentuales, es decir, trabajaremos el porcentaje en contextos diversos, es decir, descubriremos y caracterizaremos el Estado moderno a partir de sus porcentajes. Comenzaremos entonces conociendo los conceptos claves de este módulo que estudiaremos en la guía 5. El primero es de Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? Abarca la centralidad de la figura del rey que tiene que transformar el poder político. Ya no delega el poder en distintas instituciones como la iglesia, el parlamento, etcétera, sino que todo su poder político va a empezar a transformarse territorialmente con la necesidad de adjudicarse nuevos territorios, militarmente buscando la profesionalización de su ejército. Ya no necesitamos señores feudales que defiendan el territorio, sino que necesitamos un ejército profesional. Y también económicamente fortaleciendo esta acumulación de metales preciosos que es el sistema mercantilista, que habíamos abordado la guía y el módulo de aprendizaje anterior. Otro concepto clave será la monarquía absoluta, en donde el rey tiene el poder absolutamente de todo, desde todos los ámbitos, religiosos, económicos, políticos, etc. Hay dos monarquías que abarcaremos en este módulo de autoaprendizaje, que es la monarquía absoluta de Francia, encabezada por el rey Sol o el rey Luis XIV, y la monarquía absoluta de España, encabezados por los reyes católicos Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Otro concepto clave que vamos a trabajar será el de expansión territorial. ¿Por qué es necesario agrandar el territorio? ¿Por qué necesitamos encontrar nuevas tierras? Principalmente porque necesitamos nuevos y más recursos para poder fortalecer nuestro mercantilismo, es decir, la acumulación de metales preciosos. Y por último, el concepto clave que vamos a trabajar en este módulo de autoaprendizaje será el de conquista. ¿Por qué es tan importante la conquista? Hay diferentes roles que juegan en esta conquista de América, en este caso, que es el rol de conquistador, por ejemplo, Cristóbal Colón, el del rey, por ejemplo, los reyes católicos, y los indígenas, en este caso, que van a ser los conquistados. ¿Cuáles van a ser los elementos en juego en esta conquista? Principalmente la extracción de recursos, que va a ser una explotación desmedida por parte de los europeos, nuevas oportunidades que ven los europeos en este nuevo territorio y el impacto de la conquista, que son elementos que desarrollaremos más adelante. Es importante considerar al momento de la lectura atenta de esta guía número 5 los hipervínculos de videos de apoyo. ¿Cómo poder utilizar estos hipervínculos?
observa primero estos conceptos que están destacados en color azul. Luego tienes que pinchar estos términos y con la tecla Control y haciendo clic puedes seguir el vínculo a un video que te va a dirigir a YouTube. ¿Por qué es importante? Porque finalmente con la ayuda de estos videos podrás complementar cada uno de estos conceptos claves que ya habíamos trabajado. Así que si tienes alguna duda con respecto a los conceptos que ya nombramos anteriormente, puedes utilizar estos hipervínculos para ver los videos que te van a ayudar. Para poder caracterizar la importancia del Estado moderno y el poder de la monarquía absoluta, lo haremos a partir de fuentes cuantitativas, es decir, la importancia de las cifras para la historia también es muy importante. Lo vamos a hacer a partir de una variación porcentual. ¿Qué es la variación porcentual? En matemáticas, el concepto de variación porcentual representa la diferencia entre un valor pasado y uno presente en términos de un porcentaje del valor pasado. Es decir, una forma de representar una fracción en la que un total está dividido en 100 partes. Es decir, cada vez que hablamos de porcentaje y del porciento, estamos hablando de 100 partes distintas. En este caso, por ejemplo, tenemos un 48%. ¿Sí? Este 48% que tenemos acá lo vemos a partir de un porcentaje. 48% se lee 48% como lo tenemos acá. ¿Qué significa 48 de cada 100? ¿Cómo lo podemos representar en esta parte de aquí? Tenemos 100 cuadraditos en donde pintamos en verde 48. Cuando pintamos los 48 estamos representando un 48%. Si lo vemos desde un ejemplo aplicado a este contexto histórico, lo podemos ver en las capitulaciones de Santa Fe. Los reyes católicos en 1492 otorgaron ciertas capitulaciones a Cristóbal Colón, que son los títulos y territorios descubiertos en América. Ahora, por ejemplo, dentro de esto se concede a Cristóbal Colón un diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es el derecho al 10% del valor de ciertas mercaderías, especialmente el que se pagaba al rey. Si Cristóbal Colón recauda 3 toneladas de oro en uno de sus viajes a América, ¿cuántas toneladas le corresponderían al rey según el acuerdo de las capitulaciones de Santa Fe? Si las capitulaciones de Santa Fe me dicen que es el 10%, en porcentaje tenemos de que el 10% lo podemos ver en fracción, como lo tenemos acá, y que en decimal equivale al 0.10 como representa la imagen. Es decir, ¿cuál es el 10% de 3.000 kilos? Para realizar este cálculo, multiplicamos la cantidad por el porcentaje, es decir, 3.000 que son los kilos, es decir, 3 toneladas, por 0.10, que es esta fracción decimal que habíamos dicho anteriormente, que equivale a 300. Es decir, Cristóbal Colón entrega 300 toneladas de oro al rey. ¿Cómo podemos interpretar entonces y representar estos porcentajes a partir de un gráfico circular o también conocido como un gráfico de torta? Un gráfico circular es una gráfica de 360 grados. Es un recurso que se utiliza en estadística para representar los porcentajes y las proporciones. Es decir, acá tenemos diferentes ejemplos de gráficos circulares. En este caso, el método de transporte del colegio, tenemos como una torta o como una pizza, por ejemplo, diferentes medios de transporte para llegar al colegio. Con un 20% la bicicleta, caminando un 25%, el auto un 15%, y si la torta entera es el 100%, ¿cuánto equivale al bus escolar? Ahí tendríamos que sacar la diferencia sumando y calculando la cantidad de porcentaje del bus escolar.
Así también lo podemos encontrar con la venta de comidas de la señora Juana, en donde tenemos un 18% de las sopas, 20% de las ensaladas, 23% de los sándwiches, 18% de los postres y 21% de las bebidas. Es decir, ¿cuál fue la comida más vendida en el mes pasado? Tenemos que observar cuál es el porcentaje mayor. En este caso, los sándwiches. Obvio, ¿cómo no? ¿Cuál fue la comida menos vendida? Entonces, las sopas al parecer no tuvieron mucho éxito con los postres. ¿Cuáles son entonces entre las comidas más vendidas y menos vendidas? ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer en esta parte? Finalmente, buscar la diferencia entre las más vendidas con las menos vendidas. Llegamos al momento del desafío de escritura. Recordemos que en este proceso tan importante tenemos que expresar todas nuestras ideas de manera lo más creativa posible, considerando todos los aprendizajes que hemos obtenido en este módulo de aprendizaje, tanto de historia, matemáticas y como también de lenguaje. No olvidemos de que la escritura más creativa nos ayuda a expresar desde nuestro punto de vista y cómo nosotros percibimos cada uno de estos procesos históricos a partir de las cifras porcentuales. ¿Por qué es importante entonces desarrollar este momento de escritura? Principalmente porque en este desafío tú te tienes que convertir en un conquistador, sí, como Cristóbal Colón. Así entonces escribimos una carta incorporando todo el formato que tiene esta carta y tenemos que persuadir a los reyes, en este caso, para que logren invertir en nuestra campaña de conquista. Es decir, debes escribir esta carta incorporando y señalando las ventajas y desventajas de invertir en la campaña, incorporando entonces la superficie de América respecto a Europa, datos que ya habíamos obtenido con la ayuda de los gráficos porcentuales, el tipo de población que existe en América y los productos que encuentra Colón en el descubrimiento. Para eso nos vamos a centrar en las cartas de Colón que habíamos revisado y leído atentamente anteriormente. Nos detenemos entonces en el ejemplo de esta escritura de la carta, en donde tenemos un ejemplo centrado en la carta del rey de Asturias. En este caso dice, hoy me encuentro en las Islas Galápagos en el Océano Pacífico. Durante mi recorrido he observado grandes cantidades de pescados muy nutritivos para las personas. Para demostrar la variedad lo he dividido en porcentajes para que usted pueda observar. Aquí estamos tratando de persuadir al rey de Asturias para que logre invertir en nuestra campaña. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos incorporando gráficos y cifras porcentuales de los recursos que encontramos en nuestro viaje a las Islas de Galápagos. ¿Sí? Describimos estas cifras, en donde identificamos que el 58% es la extracción del salmón y persuadimos nuevamente al rey diciendo la importancia y cuál es la ganancia que puede tener con este recurso. Y finalmente entonces nos despedimos sin olvidar el formato que tiene esta carta, ¿sí? No olvidemos que ustedes tienen este gran desafío de poder decirle al rey la importancia que tienen los recursos naturales que habíamos encontrado en Europa en América a partir de las cifras porcentuales. Reiterar entonces el formato de la carta que tiene que contener la fecha, el saludo formal, porque recordemos que nos estamos dirigiendo al rey, en este caso de Asturias. Uso del lenguaje apropiado y figurativo, en este caso, por ejemplo, como la hipérbole. Incorporamos además el análisis de datos que ya habíamos visto anteriormente con la ayuda de matemáticas y una despedida persuasiva, es decir, queriendo decirle al rey que logre invertir en nuestra campaña de conquista. Ya chiquillos, llegando al final entonces de este video, espero que les haya quedado súper claro y
Cualquier duda que tengan, no olviden consultarnos a nosotros, los profesores. En matemáticas, a la profesora Maribel Carreño y a la profesora María Paz Riquelme. En historia, a la profesora Camila Guzmán y al profesor Carlos Núñez. Y en lenguaje, a la profesora Paulina Carvajal. Tienen aquí nuestros mails para que puedan contactarse con nosotros y felizmente podremos responderle cada una de sus dudas y inquietudes. Espero que se encuentren súper bien, cuídense, quédense en sus casitas y espero volvernos a encontrar pronto. Que estén muy bien. Chau, chau.